En uno de sus magníficos ensayos, Amartya Sen, filósofo y premio Nobel de Economía, destacó el valor universal de la democracia. Ciertamente, aun cuando se trate de un invento de los griegos en el mundo antiguo, cuenta con bondades que se podrían defender en toda época y lugar. Son distintos elementos los que nos permiten reflexionar acerca del carácter positivo de dicha forma de gobierno. Hoy encontraré Viento y Marea, intentaremos reflexionar al respecto, hablando sobre los fundamentos de esa democracia, pero también acerca de los desafíos que se presentan en este siglo XXI. Con este propósito nos acompaña en los estudios de Radio Oriental Beltrán Gómez, quien es politólogo, docente, investigador y además vicepresidente del Instituto Político para la Libertad, una organización que afortunadamente desde el Perú lleva adelante acciones que resultan compatibles y favorables para el establecimiento de sociedades abiertas y economías libres. Muy buenos días, Beltrán, y gracias por estar ya aquí en Bolivia y en Santa Cruz en Contra Viento y Marea. Buenos días, Enrique. Gracias por la invitación y contento de estar en esta ciudad hermosa del sur boliviano. Comencemos por algunas apreciaciones que parecen irrelevantes, pero francamente ya dejan notar la importancia de un régimen democrático. Porque resulta que, si miramos el pasado, la sucesión de los gobernantes ha estado históricamente marcada por la violencia. La regla es que alguien sucediera a otra persona en la presidencia gracias al empleo de armas de fuego o conspiraciones letales. Sin embargo, una de las principales virtudes de la democracia es que precisamente nos permite que haya un cambio de gobernantes sin que medien prácticas arbitrarias y, en consecuencia, facilitando que se fortalezca de manera paulatina esa institucionalidad, establecida para evitar los abusos y, en definitiva, para favorecer a quienes confían en que así, sin violencia de por medio, se puedan resolver los problemas públicos. Así es. Bueno, la democracia en realidad es un mecanismo de elección del gobernante. Y este mecanismo que nos plantea la democracia como fundamento es el tema de la alternancia en el poder, específicamente mediante elecciones y mediante el voto general. Esto es algo novedoso en la historia mundial. Tenemos 10.000 años viviendo en este planeta ya de manera sedentaria, con gobernantes, como tú lo has dicho, que han ido sucediéndose uno tras otro de manera violenta, conspiraciones, etcétera. Pero desde hace unos 200 años, el mundo está viendo alternancias en el poder de manera pacífica. Al menos lo estamos intentando. Sé que en el mundo esto no es así, en todo el mundo no es perfecto, pero al menos estamos aspirando a ello. Y este tema de la alternancia en el poder tiene que ser legal, tiene que ser vía la legalidad que impera en cada país. Hemos visto en diversos momentos de la historia, específicamente hablando de Latinoamérica, por ejemplo, el caso de la sucesión al poder que hubo en los 90 con Alberto Fujimori, con la famosa interpretación auténtica que se dio en el año 97, que le permitió la reelección y que fue motivo de protestas por muchos sectores de la sociedad peruana. Pero también lo estamos viendo eso, que fue en los 90, que fue muy criticado por la izquierda peruana. Ahora lo estamos viendo en otros países de Latinoamérica que también quieren interpretar la ley. Y ese es el problema, cuando uno quiere interpretar la ley a su propio beneficio. Eso ya no linda con lo democrático, sino ya linda con una especie de utilizar la ley para gobernarse en beneficio propio. Y la democracia lo que no busca es justamente el beneficio propio, sino el bien común, el bien de todos. Así que hay que tener cuidado con estos falsos demócratas que creen que pueden interpretar la ley como si fuese el gobierno de los jueces, en algunos casos, o el gobierno de los legisladores, que no es así, porque el único que debe interpretar la ley es la misma ley. Así que hay que tener mucho cuidado con el tema de la alternancia en el poder en nuestros países hoy en día, para que no nos engañemos. La ley, cuando se interpreta, ya no es una ley verdadera, es una ley que está ya manoseada, es una ley que está siendo usada arbitrariamente y que al final perjudica a muchos y beneficia a muy pocos. Toda ley, en cualquier caso, puede ser sometida a un análisis hasta desde el punto de vista ético. Otto Jefe, hace varias décadas, defendía la posibilidad de que se hable del concepto de la justicia política. Y en síntesis, él defendía la necesidad de que los ciudadanos sometieran a ese juicio individual todo lo que está sucediendo con las prácticas gubernamentales y las diferentes normas que pretenden regular nuestra sociedad. Él decía que mientras nosotros ejerciéramos una crítica ética del poder, el Estado y por supuesto sus leyes,
podríamos aspirar a tener una convivencia más o menos estable y aceptable en términos morales. Esas leyes entonces que se lanzan supuestamente siendo compatibles con principios de la democracia merecerían nuestro escepticismo, más aún cuando se trata de autoridades que no han tenido precisamente el mejor de los desempeños desde el punto de vista de este régimen de gobierno. Esas autoridades destaco que, por ejemplo, se pueden presentar como grandes encarnaciones de la democracia, manifestando que obedecen lo dispuesto por las mayorías, como si en el caso de la democracia únicamente bastara con ser respaldado por las mayorías. Está claro que no es el único elemento que debe ser considerado si es que alguien pretende ampararse bajo esta forma de gobierno. Así es, la democracia, como dije en un principio, es un mecanismo de elección del gobernante, del detentador del poder, pero al mismo tiempo hay otra parte de la democracia, la otra columna de la democracia, que es el tema del respeto a los derechos de los ciudadanos y sobre todo el Estado de Derecho. Entonces, si en una democracia hay elecciones, no solamente eso te tipifica como una democracia, también tiene que haber un respeto a un Estado de Derecho, es decir, un equilibrio de poderes, a una utilización correcta de la ley. Si esto segundo no sucede, entonces estamos hablando de una democracia a medias, ¿no? Que puede caer al final en una democradura, ¿no? Es decir, mitad democracia y mitad dictadura. ¿Qué le sucede en estos momentos cuando el gobernante quiere entronizarse en el poder, sea cual sea el pretexto que tenga, y si lo logra, al final va a acumular más poder, porque recordemos que el poder tiende a crecer como una bola de nieve, eso es por naturaleza. Si la misma persona se queda muchos años en el poder y no alterna, sobre todo en países como el nuestro, que nos gusta mucho ser autócratas, o hasta nos gustan los autócratas quizás como latinoamericanos, tenemos mucho miedo a ser libres, a la libertad, creo yo que podemos caer nuevamente en este famoso péndulo de democracia y dictaduras que hemos vivido eternamente en Latinoamérica desde que alcanzamos la independencia. Por lo tanto, lo que yo he visto en nuestros países y estoy viendo actualmente en pleno siglo XXI es que aún hay estos personajes que quieren entronizarse en el poder utilizando las leyes, y para ello el ciudadano tiene que estar bien alerta, porque ¿qué es lo que se afecta cuando una persona se queda en el poder por mucho tiempo? Se afecta la libertad de las personas. Es decir, la persona tiene que ser consciente que cuando se le da mucho poder a una sola persona, su propio poder de cada ciudadano comienza a disminuir. Y ahí está el peligro. ¿Por qué? Porque cada vez, cuando tenemos menos libertades, tenemos menos posibilidad de desarrollarnos y de autorrealizarnos. Es por ello es que los ciudadanos tienen que ser siempre bien activos, siempre con la vista apuntando al objetivo que es el Estado, porque en realidad el Estado lo que se ha creado para salvaguardar nuestros derechos y defender nuestras libertades. Nosotros no tenemos por qué darle todo el poder al Estado y mucho menos a una persona. El hombre libre es en realidad el objetivo principal, porque solamente el hombre libre sabe qué hacer para poder desarrollarse como persona, y eso va a redundar en un beneficio de toda la sociedad. Al margen del concepto de la mayoría, que como se ha destacado, implica necesariamente para ofrecernos un ambiente democrático que se respete a las minorías, está la necesidad de que los regímenes que pretendan contar con esta denominación apuesten por la salvaguarda del pluralismo. No se podría sostener siguiendo esta línea que, por ejemplo, en Cuba, Corea del Norte u otro experimento comunista haya democracia, debido a que no existiría esa diversidad de criterios que cuenten con su correspondiente correlato político partidario. En definitiva, si usted pretende que elegir entre varios de una misma fuerza política es actuar conforme a los dictados de la democracia, está incurriendo en un despropósito descomunal, porque esa es precisamente una de las líneas fundamentales para entender la democracia. Es cierto, tenemos que tomar en cuenta la decisión de la mayoría con las limitaciones correspondientes para no eliminar a los individuos. En Rand decía, la mínima minoría en la tierra es el individuo. Pero además de aquello, se debe trabajar de tal manera que estén dadas las condiciones que garanticen esa diversidad, ese pluralismo, que por desgracia en muchos casos únicamente se queda en declaraciones normativas o en discursos oficialistas, pero la realidad, sus propias prácticas nos muestran un desprecio por esa diversidad de criterios. Así es. En la democracia un punto fundamental es el pluralismo político. Pero este pluralismo político no solamente tiene que verse en el número de partidos o movimientos que están inscritos para poder postular. Tiene que haber en realidad en el pluralismo político la posibilidad real de que cualquiera que no sea el gobierno tenga la opción real de llegar al poder. Pueden haber partidos fantasmas, partidos fantoches, partidos títeres,
partidos que en realidad están ahí para poder decir, bueno, sí, somos plurales, aceptamos la oposición, pero que en realidad no tienen ninguna opción para llegar al poder por diversas razones, de repente porque el Estado controla todos los medios de comunicación, o la gran mayoría, o los más importantes, o porque a través de las escuelas u otros medios se les enseña a las personas, desde jóvenes a adultos, al pensamiento único, que es el pensamiento del partido de gobierno. Entonces, estas suceden y ha sucedido. Cuando en una sociedad, en una democracia, el pluralismo político no tiene partidos de oposición que realmente tienen la opción de llegar al poder, entonces no es un pluralismo político. Si además en una sociedad el pensar distinto lleva consigo riesgos, ya sea pérdida de trabajo, ya sea marginación social, etcétera, eso tampoco es un pluralismo político. El pluralismo político se crea justamente para dar voz a aquellos que no están en el poder, y que además tengan la opción real de llegar al poder cuando así lo diga la voluntad de las grandes mayorías o de la mayoría. Recordemos que una democracia fácilmente puede caer en una dictadura de las mayorías, y eso es a lo que no hay que llegar. Los dictadores, grandes dictadores de la historia, también llegaron por elecciones. Solamente estamos pensando, por ejemplo, en Adolfo Hitler, ¿no? Así que la democracia con elecciones y con pluralismo supuestos o fantasmas tampoco es garantía de una democracia. No nos engañemos, en realidad, cuando uno está en el poder puede hacer mucho uso de este poder para poder crear situaciones fantasiosas de que se vive una democracia, pero que en realidad no es una democracia. Y para ello también se lleva al llamado para que todas aquellas personas que piensen distinto al gobierno se atrevan a hablarlo en público, se atrevan a decirlo, a expresarse públicamente, para que los demás que piensen como él, o quizás no como él, pero al menos no son parte del gobierno, también tengan la valentía o tengan la voluntad de poder expresarse y de pensar distinto al gobierno. Esto es lo que se tiene que vivir en una democracia. La democracia en realidad no es algo que es un regalo que llegó a tu casa y listo, a disfrutarlo. No, la democracia se construye diariamente y se protege diariamente. Y esta protección no solamente viene por parte del Estado, porque no sabemos quién va a llegar al poder y con qué intenciones. Se tiene que fortalecer con sus propios defensores, con los propios ciudadanos que creen en la democracia. Si el ciudadano que cree en la democracia no defiende el sistema democrático, entonces la democracia tiene peligro de poder desaparecer en ese país o en esa sociedad. Si revisamos las diferentes épocas, nosotros nos toparemos con distintos enemigos. Varias críticas se han formulado en efecto acerca de la democracia. En su momento, quienes apostaban por las versiones más rigurosas, desquiciadas y criminales del comunismo, reivindicaban la existencia de una dictadura del proletariado. Consiguientemente, desde su punto de vista, no interesaba en absoluto encontrar virtudes a la democracia. Después, incluyendo el famoso acontecimiento que es la caída del muro de Berlín y las frustraciones que generó consigo para todos quienes creían en el mundo del igualitarismo, se estableció la realidad que no podían eludir, y es el hecho de que la única alternativa era seguir el camino de la democracia. No asociaban todavía democracia con libertad y ni lo hacen actualmente, pero en definitiva no tuvieron sino la necesidad de aceptar que la democracia contaba con ciertas virtudes. En cualquier caso, lo que hicieron fue destacar que había que aceptar la democracia, pero formulando cuestionamientos al respecto. Y esto lo señalo porque una de las críticas que ha sido forjada en torno a la democracia liberal, como ellos indican, antes llamada burguesa, es que no serviría para terminar con el hambre. En otros términos, relacionan la democracia con la igualdad político-social, con la igualdad socioeconómica, en lugar de relacionar la democracia con un principio de igualdad que nos exige que todas las personas tengan iguales derechos y iguales obligaciones. Esa idea de la democracia muy modesta, primero, que garantiza la asociación pacífica de los gobernantes, y segundo, que pretende para ello que todas las personas sean tratadas de igual forma en términos jurídicos y políticos, es objeto, por lo tanto, de esos ataques, de esos cuestionamientos, que se resumen en la famosa idea de que la democracia no ha servido para resolver los problemas de pobreza. La democracia no ha sido útil con el propósito de acabar con la corrupción y, en consecuencia, habría que modificar la democracia. Y esa fue la línea seguida por varios intelectuales latinoamericanos que nunca entendieron o se resistieron a efectuar un análisis más sincero de lo que verdaderamente debe darnos la democracia, evitando que se creen mayores y falsas expectativas, lo que origina después gran desencanto, porque resulta que muchas personas, después de que han creído en que la democracia era un camino más o menos razonable, se sienten frustradas,
porque dice, a mí me indicaron que la democracia me serviría para tener mañana una mejor fuente de empleo o contar en la próxima semana con un mejor servicio de salud. En realidad no es esa la tarea esencial que sirva para entender cuál es la verdadera misión que tiene la democracia. Así es, bueno, mencionarles un poco el concepto de dictadura del proletariado, que en realidad Marx solamente lo utilizó creo que una sola vez, y ahí nunca más habló de este término. Creo que ni él al final creyó en el tema de la dictadura del proletariado. Después, el tema de la igualdad, hablando de democracia, me hace recordar también a Alexis Tocqueville, que cuando Tocqueville comenzó a ensalzar la democracia norteamericana, una de las cosas que a él le sorprendió mucho fue el tema de la igualdad social. Es decir, él vio una sociedad en la cual el ciudadano común, el ciudadano norteamericano común, se sentía igual al otro. Muy distinto a Europa, que aún estaba con todo el tema de los títulos nobiliarios y los otros tipos de ciudadanos, ¿no? Entonces, esa es la igualdad social. En una democracia se refiere justamente a eso, a que cada hombre vea al otro como su igual, pero como ser humano, no como un tema de que somos iguales porque ganamos lo mismo. Y además, el término de la igualdad económica en una democracia no significa que todos van a ganar lo mismo, todos van a tener la misma casa, la misma ropa. Eso no es el concepto de igualdad económica tampoco en la democracia. Eso es lo malo que hemos tenido hoy de hace mucho tiempo en Latinoamérica y en otros países subdesarrollados. Creer que la democracia se crea justamente para resolver todos los problemas, incluyendo los económicos. El tema económico es un tema aparte de la democracia. La democracia se crea justamente ¿para qué? Para resolver el tema de la alternancia en el poder, y segundo, para resolver el tema también de la protección de los derechos y de las libertades. Pero sobre todo esta última parte fue un aporte del liberalismo. El liberalismo aporta a la democracia el concepto de la libertad política y el concepto del Estado de Derecho. Si no hubiese la parte liberal, en realidad habría democracia que solamente sería en el papel, porque solamente sería el tema de las elecciones, cierto pluralismo político que puede ser disfrazado inclusive y se acabó, pero no habría protección de los derechos humanos, no habrían libertades políticas ni libertad de expresión, no habría nada de esa cosa que fue aporte del liberalismo en realidad. Lamentablemente, digo de manera personal, no existe tal cosa como una librecadura, ¿no? O sea, un gobierno de la libertad. Existe la democracia, ¿no? No hay una librecracia, por decirlo de una manera, eso no existe, pero lo que existe es una democracia liberal. Y lo malo de nosotros como latinoamericanos es que muchas veces olvidamos la segunda parte de la democracia, que es la parte de las libertades. Y nosotros, cuando pensamos que el Estado nos lo debe dar todo, en realidad lo que estamos haciendo es dando más poder al poder y perdiendo más nosotros nuestras propias libertades. Nosotros como ciudadanos lo que tenemos que exigir al Estado es que nos deje hacer las cosas tal como nosotros lo queremos hacer. Es decir, nosotros tenemos que pedir al Estado que proteja nuestros propios emprendimientos, nuestras propias formas de resolver nuestra vida y que imparta justicia, que imponga seguridad y que nos dé las facilidades mínimas al menos para poder empezar bien. Nada más, con eso sería suficiente en realidad, pero cuando pensamos que el Estado nos debe dar todas las cosas que nos faltan, en realidad lo que estamos diciendo es al que tiene el poder, ¿sabes qué? Toma más poder, toma todo el dinero que tú quieras y repártelo como tú desees, pero que me toque algo a mí. Al final eso lo que va a hacer es que esta persona que está en el poder se crea un semidios y comienza a hacer políticas que según él benefician a todos o a un sector que a él más les gusta, y al final este es un gobierno arbitrario cuyos resultados también van a ser netamente arbitrarios y que no tengan mucha justicia en realidad, porque no existe un superhombre, no existe aquella persona que pueda resolver todo, que sepa las necesidades de todos y cómo resolver el problema de todos. El ciudadano, el hombre libre, es el único que tiene la capacidad para poder saber qué es lo que necesita y cómo lograr u obtener aquello que necesita. Un burócrata o un político jamás va a saber lo que uno siente, lo que uno piensa, lo que uno necesita y cómo resolverlo. Por ello es que nosotros, cuando le echamos la culpa a la democracia de nuestras desgracias, de nuestra falta de dinero, nuestra falta de trabajo, de muchas carencias que tenemos, en realidad lo que estamos haciendo es echarle la culpa a alguien externo, porque en realidad toda nuestra existencia, toda nuestra vida, en realidad depende de nuestras propias decisiones. La democracia está hecha para defendernos, para que libremente hagamos nuestras vidas, y no está hecha la democracia para que nos resuelva todos nuestros problemas, porque a fin de cuentas eso lo que va a hacer es darle más poder al que tiene el poder. Popper planteaba que la democracia debía ser entendida como un conjunto de instituciones preparadas para lidiar con las dictaduras. Buscaríamos entonces, a través de estos mecanismos, evitar esa realidad marcada por las prácticas autoritarias e incluso totalitarias. La democracia exige
que los ciudadanos formulen cuestionamientos, también demanda autocrítica, es lo que entre otros pensadores sostuvo Karl Jaspers. Pero además de aquello, de subrayar el papel fundamental que juegan los ciudadanos, aquellos individuos que demandan una respuesta adecuada y contundente respecto a ciertas misiones que se encomienda al Estado, como el tema de la seguridad, no se podría dejar de lado a determinadas instituciones que forman parte de la democracia y que en muchos casos, pensemos en Latinoamérica, no han merecido ovaciones multitudinarias. Me refiero de manera concreta a los partidos políticos, porque suele pasar también que debido a casos de inmoralidad evidente y otras falencias aún de orden intelectual, los representantes de partidos políticos no generen grandes satisfacciones entre la ciudadanía. Y tenemos casos como el de Argentina, cuando ya se convirtió en un grito masivo el hecho de que se vayan todos, planteando de que se podría prescindir de aquellas organizaciones, cuando en realidad son determinantes. La reclamación tendría que girar en torno a elevar el nivel de esas instituciones, pero no a prescindir de los partidos políticos. La democracia, al menos tal como se ha estado definiéndola y reivindicándola, demanda necesariamente la presencia de esos partidos. Es importante contar con un ciudadano combativo que reclame, que interpele, pero también no se puede dejar de lado la relevancia de esas instituciones, porque hay un sistema partidario que sirve, se lo ha evidenciado en diferentes partes del mundo. El problema está en esas prácticas culturales que suelen dejar su presencia de manera negativa en más de un país latinoamericano. Así es. Justamente una de las consecuencias de la crisis de la democracia, del descreimiento del ciudadano hacia este sistema político que se creó para poder vivir en paz, en una convivencia pacífica, es el tema de la crítica cada vez mayor hacia los partidos políticos. Sabemos que los partidos políticos son una de las instituciones políticas más desprestigiadas en el planeta, pero más aún en los países latinoamericanos, creo yo. Llegando al extremo, por ejemplo, de lo que acabas de mencionar con el término de que se vayan todos, ¿no? En el caso argentino, en el caso peruano también vemos esta crítica hacia los partidos que empezó en los años 90, que hasta ahora no saben cómo salir de eso. Desde los años 90 el Perú siempre ha estado gobernado por personas que no han tenido partido político o han sido partidos políticos que solo se crean para las elecciones. Una vez terminadas estas, desaparecen los partidos políticos. En el caso actual, por ejemplo, en Perú, es que el presidente que está actualmente en la Casa de Pizarro no tiene un partido político, se lo prestaron y él gobierna sin el partido político. Y eso lo vemos en muchas democracias. Muchos gobiernos que en algunos usan el partido para poder ser su maquinaria política para mantenerse en el poder, pero a otros lo prescinden de ello y al final lo que hacen es gobernar sin partido político. Ambos tienen cosas negativas en realidad. ¿Qué es lo que hay que hacer? Uno, creo yo que hay que pensar mucho en el tema de la reforma electoral en nuestros países. Sabemos que los partidos políticos se han desgastado enormemente y para ello se requiere una reforma total del sistema electoral en nuestras sociedades. Y hay que plantear cosas inclusive que podrían ser un poco disparatadas, pero hay que analizarlas y probarlas. Quizás yo recuerdo mucho haber leído un texto en el cual se mencionaba, hablando del término del concepto de la crisis de partidos políticos, que en un país, si no mal no recuerdo, fue en Australia, una persona postuló con el nombre de Mickey Mouse y ganó, porque era un voto de protesta, ¿no? Ganó al Parlamento. Y yo creo que si en otro país alguien surge así también, la gente va a votar por esa persona, porque la gente está protestando contra el sistema con ese tipo de votos. Por ejemplo, creo yo que en este tema de los partidos políticos hay que ver otras maneras de cómo llevar adelante el término de la representación política. El concepto clave en este tema es la representación en el sistema político, es decir, cuánto un ciudadano se siente representado por su congresista, por el presidente que eligió, o por el gobernador del departamento, etcétera. Ese tema de la representatividad es fundamental en la democracia que nosotros tenemos hoy en día, que la democracia es representativa. Y como la parte representativa está en crisis, entonces nuestra democracia por eso está en crisis, este tipo de democracia. Vamos a pasar a otro tipo de democracia, ya pasamos de la democracia directa a la democracia representativa. Estamos en una democracia participativa, donde cada vez más, justamente debido a la crisis de la representación, se ponen más mecanismos condicionales para que la gente tome las decisiones de manera directa. Ya hay veces referéndum, por ejemplo, revocatoria de autoridades, que eso antes no estaba, ¿no?, en la democracia representativa. Ahora está, porque estamos en una mezcla entre la democracia representativa y la democracia directa, que lo combinado sale una democracia participativa. Ahora, eso quizás tampoco ahora está bastando.
Quizás es momento de dar otro paso más en el tema de la democracia, y ese problema es algo que tienen que analizar los politólogos, los economistas, los sociólogos, es decir, todas aquellas personas que tengan algo que aportar en la transformación del sistema político. Hoy en día vivimos en sociedades totalmente diferentes a la del siglo XIX, diferentes al siglo XX, personas que ya hablamos de los millennials, personas que ya tienen otra manera de ver el mundo, un mundo que para ellos está desideologizado, no creen en las ideologías, ni siquiera las pueden entender porque ni siquiera las han leído. Por lo tanto, son personas nuevas, y como son personas nuevas, ciudadanos nuevos, con intereses totalmente diferentes y que viven además de manera, ya sea en el mundo laboral o en el mundo académico, totalmente distinta al pasado, es que debemos buscar nuevas formas de representación de estas nuevas personas. Yo recuerdo haber estado en Lima hace unas semanas en un evento hablando sobre el tema de reforma electoral, y unos congresistas y unos académicos allá hablaban acerca de hacer que los partidos vuelvan a los sindicatos, entre otras cosas. Yo les dije que al final eso es hablar del siglo XX, o sea, la cosa no es regresar al pasado, porque ese pasado nunca más va a volver. Hay que empezar en el futuro con nuevas propuestas, quizás algún porcentaje de congresistas postulantes que puedan postular sin partidos políticos, o de repente un porcentaje de parlamentarios que se van renovando cada año, cada 2 años, no sé, diferentes maneras de ver al partido político. La cosa es que el partido político como institución que se crea para que sea el enlace entre el ciudadano y el poder, como ya está desgastado, está desprestigiado, el ciudadano ha tomado nuevas instituciones para que la representen. Ahí está el boom de las ONGs, el boom de las asociaciones, porque el partido político ya nadie va al partido político, al menos en el Perú muy poca gente va a un partido político, todo el mundo se va, si quiere hacer política, a una asociación, a un frente regional, a un frente municipal, porque ahí se hace más política que en el propio partido político. Sin embargo, al margen de todas aquellas innovaciones que puedan ser impuestas por los cambios históricos sociales que vivimos hoy en el siglo XXI, hay que subrayar ciertos peligros que, por ejemplo, se presentan en el caso de la democracia plebiscitaria. Porque uno puede pensar que si se consulta a la ciudadanía sobre las decisiones fundamentales que debe tomar el gobierno, los ciudadanos resultarían favorecidos, porque evitarían los intermediarios, que en muchos casos merecen su desprecio por tener un pésimo desempeño. Empero el riesgo está en que se utilicen tales mecanismos con el propósito de simular mayor legitimidad, dejando de lado restricciones, frenos y limitaciones que fueron establecidos antes, cuando se tomó la determinación de establecer una determinada forma de gobierno. Porque resulta que hay ocasiones en las cuales se alega tener respaldo popular mucho más con un referendo de por medio para sobreponerse a cualquier obstáculo que sea señalado por las leyes. Pasa, en consecuencia, que el gobernante, que puede tomar ciertas decisiones, pero que también tiene ese límite sobre el Estado de Derecho, decía Luigi Ferrajoli, que nos permitía establecer qué es lo que se puede decidir y qué es lo que no se puede decidir. Mientras hay Estado de Derecho, hay cosas que no se pueden decidir. Eso que no se puede decidir tiene que ver con las limitaciones que nos impone el hecho de reconocer derechos, libertades y demás. Y el problema es que, alegando que la popularidad es elevada y que se tiene respaldo de la ciudadanía, se organizan esta serie de actuaciones públicas, se convoca un referendo y resulta que ese referendo daría un mandato extraordinario, de tal manera que dejan de lado las otras regulaciones. Ese es un riesgo, el riesgo de gobernar mediante numerosos referendos que supuestamente legitimarían el abuso de varios gobernantes y el colocarse por encima de la ley. Cualquier referendo debería contar con esa limitación, y para evitar que las pasiones sean lo predominante en la sociedad, a veces se mira con mayor escepticismo lo referente a las numerosas consultas, aunque curiosamente alguien diga que las numerosas consultas nos benefician porque es una manera directa de tomar determinaciones, pueden también ser perjudiciales. Así es, puede caer en el tema de la dictadura de las mayorías, ¿no? En realidad, cuando un presidente, un gobernante comienza a hacer el uso y abuso de los referéndums y gobierna ya de manera plebiscitaria, bueno, así también gobernaban los fascistas, ¿no? El fascismo gobernaba con plebiscitos y así se legitimaba. En realidad, la legitimación no solamente se da en el tema de un voto, porque al final ese voto mayoritario puede ser un voto que afecte a minorías y destruya finalmente la legalidad, ¿no? Así que en realidad este tema del referéndum, de decir a la gente, bueno,
Si no es legal, que lo diga la gente. Y lo que dice la gente lo volvemos legal, porque al final, Vox Populi, ¿no? Vox Dei. Así, ese Vox Populi, Vox Dei, al final se está abusando mucho de ello también en Latinoamérica. Y eso no debe ocurrir, porque si estamos viviendo en un Estado de Derecho, así, en un gobierno de las leyes, porque recordemos que la democracia liberal lo que busca es el gobierno de las leyes, no el gobierno de los hombres, sino el gobierno de las leyes. Si uno comienza a hacer el abuso consultando todo para poder legitimarse y poder tomar las acciones desde el poder que él considera que están bien, que son las correctas, en lo que va a suceder es que, bueno, si tiene el humor de la gente, porque antes le ha dado mucho populismo, mucho beneficio que al final lo van a pagar las próximas generaciones, lo único que va a ocurrir es que nuestras democracias van a dejar de ser democracias, se van a volver en democracias de mentiras, ¿no? Se van a volver una democracia sumamente débiles, donde el que está en el poder dando dinero, prestándose dinero de diversos gobiernos, de diversos bancos, al final lo que va a hacer es dejar al Estado sumamente endeudado para poder dar beneficios directos, inmediatos a la gente, para que vote por él en todo lo que le consulta, y de esa manera entronizarse en el poder, mientras que las personas, con el transcurrir los años, se van a volver más pobres, van a tener menos empleo, van a tener menos posibilidades de desarrollar. Y ya ni hablar de los hijos o nietos que ya están endeudados, seguro, estoy segurísimo con eso. Cuando un gobierno comienza a hacer populismo para quedarse en el poder, porque quiere el voto de las personas en las próximas elecciones, lo único que está haciendo es empeñar al Estado, ¿no? Y eso al final lo paga no él, sino lo paga cada uno de los ciudadanos a través de sus impuestos, y también lo paga cuando no recibe los servicios como deben ser en los próximos años venideros, ¿no? Así que cuidado con aquellos gobernantes que nos consultan todo, porque no lo hacen porque son buena gente, sino lo que hacen es legitimarse para quedarse más tiempo en el poder y de esa manera seguir abusando del poder y enriqueciéndose o beneficiándose para él y para sus amigos el estar en el poder. Son algunas de las reflexiones que deben ser tomadas en cuenta al momento de ponderar de manera más o menos sensata la democracia. Hemos estado hablando durante todos estos minutos con Beltrán Gómez Íjar, quien es politólogo, catedrático, investigador y vicepresidente del Instituto para la Libertad, una organización que tiene su sede en el Perú y lleva adelante distintas actividades en diferentes partes, no solo de Latinoamérica, sino con presencia en otros países a través de sus personeros, lo cual se agradece desde el punto de vista de la causa de la libertad. Muchas gracias, Beltrán, por haber estado una vez más en el programa. Muchas gracias, Enrique. Encantado de estar aquí y espero poder estar nuevamente en esta hermosa ciudad.